Saludos amigos y amigas nuevamente que en este momento se toman su tiempo para ver el video y para ver este material. Como siempre lo he dicho, mi nombre es Fernando José Prada, para los que no me conocen, y bueno, los que ya me conocen saben cuál es la tónica de los videos, saben qué son los materiales que se manejan, y creo que de cierta manera habrán entendido el trasfondo del contenido y el objetivo que se busca con este trabajo. Agradecido de Dios primeramente que se pueda hacer y que vayamos en virtud de, de, de aquel conocimiento que no envanece, sino que edifica. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Fernando? Que el conocimiento me va a edificar, porque su base es el amor, no es la arrogancia, no es la prepotencia, no es el yo sé más, no es el que me voy a empoderar de tu fe, no, es simplemente avanza, avanza porque la vida es bella. Vamos a hablar de un tema de la psicología y, como todos saben, vamos a hacer conexiones cruzadas con la escritura, con la santa palabra de Dios, acerca de que también hay ciertas aclaraciones que son importantes hacerlas y que pues me parece que son interesantes. Vamos a hablar de la resiliencia. Un tema actual, es un tema que está contemporáneo y es un tema que llama la atención. La resiliencia se describe como un inicio en el desarrollo, en la vida de un individuo después de un trauma. Es cómo prosigue la vida después de un evento traumático para una persona y hacia dónde la encamina. Es muy importante entender esto porque, bueno, más de uno en su casa podrá haber visto cómo se tomaron diferentes rumbos, los familiares, los primos, los tíos, los hijos, uno mismo, cuando uno mismo es protagonista, y pues es de acuerdo a cómo se comportó uno después del trauma. ¿Cuáles son los traumas? Bueno, para los niños. ¿Y por qué me enfoco directamente en los niños? Bueno, ya vamos a ver por qué los niños. Pero son divorcios, fracturas de hogares disfuncionales, eh, agresiones físicas, agresiones sexuales, agresiones de tipo psicológica, accidentes, divorcios para los que están separados, los que ya están adultos, por lo menos mujeres, hombres también que les pega bastante, duelos, orfandades. Bueno, todo esto genera un trauma. ¿Cómo se genera la resiliencia? Fernando, ¿cómo se genera la resiliencia? Bueno, vamos a ver cómo se genera. La resiliencia se genera a través de impronta. Fernando, pero estoy quedando otra vez en la misma, no sé qué es impronta. Vamos a definir qué es impronta. Impronta es la enseñanza que recibe un individuo en una fase crítica de su vida y en una fase crítica de su aprendizaje. ¿Cuándo es eso? Por eso era que les hablaba de los niños, sobre todo en los niños. Ese es el escenario más importante, cuando el niño está en sus primeros años, donde se está formando realmente y donde realmente va a formar los rasgos definitivos de su personalidad. Lo que sí no se puede hacer, y la impronta pondrá su sello de modo positivo, si tiene acompañamiento de personas que realmente pueden ser andamiaje para ese individuo, para ese niño, porque también viene la parte de la adolescencia, la parte de que ya no eres tan adulto, no eres tan adolescente, pero tampoco llegas a la adultez. Bueno, una etapa ya, la adultez también, ¿sí? Y ya para los mayores es un poco menos porque ya los adultos de cierta manera manejan ya su personalidad y ya han hecho un piso, bien sea como sea, con todos los traspiés, con todas las incoherencias, tal vez con todos los idealismos, tal vez con todas las formas o todos los puntos muy propios de ellos, pues ellos han formado su base, ya su piso. Y
puede ser de modo positivo o puede ser simplemente a través del abandono y a través del descuido, la impronta puede dejar su sello negativo en el individuo, en el trauma, a lo cual muchas veces hasta los adultos y los mismos niños cierran sus ojos porque eso es lo que le dicta el instinto. De cierta manera, vamos a evitar esto que de alguna manera nos incomoda, tanto a ti como para mí, o de repente, mira, no acepto que de verdad digas que has vivido una infancia traumática o que viviste un trauma porque yo estuve muy pendiente de ti, o porque yo te protegí, o bueno, qué sé yo. También la sobreprotección genera que la persona no sepa enfrentar los hechos los hechos de la vida posteriores, los hechos maduros de la vida. Por lo tanto, pues hay simplemente un punto medio de equilibrio. Pero no podemos negarnos al trauma que surge y que de verdad puede hacer un daño. Lawrence Richard, que fue el autor de uno de los primeros libros cuando estudiaba teología en el Instituto de Teología, dice en un comentario en el libro de él, comentario bíblico del maestro, se los recomiendo para los que estudian teología, él dice, el castigo, escuchen la frase, el castigo cae siempre sobre el más débil. ¿Y qué más débil que un niño? Por eso es que el enfoque va dirigido hacia eso y por eso es que hacia esa edad temprana y por eso es que los psicólogos hablan claramente del modelado y del ambiente y del medio que moldeó a ese muchacho y que de cierta manera puso sus sellos, puso sus distinciones en él. Aunque la negación es protectora, como estaba hablando anteriormente, y la mamá lo puede tratar de hacer, y el mismo muchacho puede tratar, o el papá, o los hermanos, o de repente el muchacho muestra algunas inclinaciones no acordes al género, que estoy hablando acerca del homosexualismo, estoy hablando a través de que no tiene conductas acordes, o de repente la niña está mostrando que tiene cierta precocidad hacia el lado sexual, o que el muchacho es muy temeroso, o que le gusta, el niño le gusta hacer mano de que es muy mano ligera, que le gusta agarrar las cosas y que no explica por qué. Bueno, eso hay que investigar. Pero realmente lo que hace la negación es obstaculizar el proceso de la resilienciación y el proceso de la impronta. Lo que hace es, entonces la gente piensa que como el muchacho no habla de eso y como ha vivido su vida y como la sigue viviendo, pues simplemente ese muchacho lo asumió con mucha madurez, ¿sí? Pero resulta ser que lo que se le está aplaudiendo es a la insensibilidad y a la cauterización emocional de ese muchacho, de ese individuo. Es importantísimo aclarar porque pues nosotros a veces no entendemos mucho y le damos nombre y apellido a lo que no es. Si no abordas el tema, el trauma va a viajar contigo. El trauma va a viajar contigo. El trauma va a ser como un polizonte. Aunque tú crees que el asunto está resuelto, y a pesar de que lo has dejado, en cualquier momento el polizonte va a salir de las valijas de tu vida y te dirá, aquí estoy, atiéndeme. Y tú le dirás, bueno, escóndete otra vez o métete por allá o vamos a enfrentar. Vamos a encarar la situación, que es lo recomendado desde muy pequeño. Para las situaciones traumáticas, la resiliencia habla de que tú enfrentas, no lo niegas, lo enfrentas. Hablemos de que al pensar de que esta cosa pequeña está guardada, que realmente no está haciendo daño a nadie, que está allí como en un estado inerte, resulta ser que está más latente que nunca y que hay que abordarla. No obstante, en el libro de Cantar de los Cantares de la Biblia, que está posterior al libro de Eclesiastés, Salomón, en base a los libros poéticos, él dice en el 2.15 del Cantar de los Cantares, dice que las pequeñas zorras dañan la viña completa, por eso es que hay que atenderla. Rockefeller, el banquero famoso angloamericano, multimillonario magnate, decía que él no cuidaba los millones de dólares,
que él cuidaba a los centavos, porque los millones se cuidaban solos, pero los centavos había que cuidarlos porque eran mucho más fáciles de perderse. Qué interesante teoría. Y cómo ralentizarse y no ir a la inmediatez, porque esa es la cultura actual, es la inmediatez, es el ir rápido, porque necesito ganarle tiempo al tiempo. No, ralentízate y considera. Vamos al texto áureo, y en estos días me estaba preguntando una persona que está suscrita a los canales y que ve los videos, dice: Fernando, el texto áureo, explícalo. Bueno, el texto áureo es algo sencillo, es simplemente AU es el símbolo químico del metal del oro, y el oro pues es algo dorado, es algo que brilla, es algo que sobresale, y por eso es que yo le digo el versículo áureo, el texto áureo, porque ese es el que sobresale en base al tema, y es lo que trajo el Espíritu Santo en este momento. Vamos a ver qué dice Jesús, que es el foco central. Jesús dice en el 18:7 del libro de Mateo, vamos a ver qué dice Jesús en el 18:7. Dice en la escritura, vamos a poner aquí como siempre, esta es la Biblia, dice: hay del mundo por sus tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces Jesús está hablándonos aquí de que es necesario de que vengan los tropiezos, porque él ya sabe que el escenario del tropiezo, para algunos es un tropiezo, para los que son los más agudos, los que se quedan allí en el tropiezo, y para los que van a superar y para los que van a trascender y los que se van a superponer, que son vencedores y que de cierta manera el espíritu volitivo, la voluntad los lleva porque son de espíritu guerrero, van a sobrepasar. Y los que tienen un buen acompañamiento y buena seguridad, porque tiene que ver mucho con la formación de que ese niño del que estamos hablando forme una buena relación de seguridad con su mamá. Y vean el ataque tan demoníaco y tan diabólico que hay para la familia y para el individuo, porque la mujer al mismo tiempo se siente segura es cuando tiene un hombre al lado que la ayuda. Pero si el hombre no está, la mujer empieza a padecer, empieza a carecer, y por lo tanto el niño también. Y ese niño se va con ese problema a formar otra familia. Y ese es el ciclo. Vamos a sentar a Satanás en el banco de los confrontados. Y lo vamos a desenmascarar poquito a poco, tal vez. Pero esta es una trampa. Un hogar disfuncional. Cualquiera cree que el hogar disfuncional es que los papás se separaron. No. La misma situación actual de la sociedad venezolana, la crisis económica hace que el papá y que la mamá estén pensando en qué van a comer porque no hay que darle qué comer a esos muchachos. Los enajena o los saca, hay como un comportamiento de abstracción, el pensamiento de ellos viendo para ver qué van a hacer. Y el muchachito queda abandonado y simplemente el mal sobrecae, aunque hablábamos de que no, de repente no había discriminación en cuanto al trauma, pero resulta ser que los más marginales, los más execrados, los más segregados de la sociedad son los que lo padecen más, porque son las personas más socialmente apartadas. Y por ser apartada, pues ella tiene que trascender una serie de problemáticas que no las viven los que están un poco más acomodados en cuanto a la situación económica. Desen cuenta de cómo lo vamos a ir poquito a poco con pinzas. Y acuérdense de algo, estos son primeros pininos. Esto es un tema que lo traje y quiero exponérselo a mis hermanos. Porque yo sé que hay hermanos que no solamente están padeciendo porque la parte económica los influye. Tienen que entender también que hasta los que tienen dinero y los que tienen más posibilidades también padecen esto, porque ellos también vienen con abandono de sus casas. Los que no resolvieron el asunto y los que no lo afrontaron, los que vivieron una vida de negación y que se enfocaron fue en la carrera, en estudiar y en ocupar porque necesitamos la plata, en superar el complejo, y resulta ser que simplemente están reproduciendo y tal vez están agravando la situación que ellos mismos vivieron con sus propios hijos.
Jesús dice aquí que es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que va a formar a un cristiano, lo que va a formar a un individuo, lo que va a formar a un hombre, bien sea también la mujer, solamente que estamos hablando del género, es una situación, son situaciones adversas. También tenemos que ver algo que es importantísimo y me gusta mucho ponerlo en la mesa, que es que Jesucristo hace 2000 años ya hablaba de la resiliencia, un tema que ahorita la psicología y la psiquiatría está poniendo y le está dando forma conclusiva, que son necesarias también para la formación de un individuo. Aquellas personas que están esperando que la vida no les dé problemas y que todo sea un color de rosa y que están de repente envidiando la vida de los aristócratas y de los que tienen mucho dinero, pues déjenme decirles que creo que se pueden estar equivocando, porque la vida realmente consiste en la superación y en la tragedia. En cómo superas la tragedia. Vayan a los libros de los clásicos de la literatura, a Víctor Hugo, a Maquiavelo, a Shakespeare, a Homero, a la Ilíada, a Sócrates, a Aristóteles, y verán que, dígame si van a Diógenes, que es el creador de la escuela del cinismo, y verán lo que es la tragedia, pero se supera. Por eso es que es importantísimo también poner en cuenta que Jesucristo me parece que es el mejor psicólogo, me parece que es el mejor psiquiatra y me parece que es el mejor maestro y es el mejor, sus parábolas son al más puro estilo catedrático. Eso son ponencias a grandes niveles. Vamos a ver que no son cuentos de hadas, porque el mismo Jesús te está diciendo, vamos a ver qué dice el Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el 15, te dice, no ruego que los quites del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. Bueno, él no le pide a Dios en medio de su oración, él no le está pidiendo, mira, quítalos, no, que enfrenten su situación. Yo espero haberlos enseñado a estos 12 primeros y al resto de los que me oyó, que también me siguieron de cierta manera, porque no creo que fueron solamente 12, fueron muchos más. Estoy hablando de que se inició, que en el video pasado dije, un fósforo que prendía un gran bosque. ¿Sí? Nazaret, Jerusalén, Samaria y el resto. ¿Sí? Grecia, allá con Pablo, España, y ya después el resto que todos lo sabemos. ¿Sí? Pero no son cuentos de hadas, realmente no son cuentos de hadas. Es bueno entender este escenario y es bueno entender que tenemos que ralentizar y que las cosas no son tan azaradas. Me apremia. ¿Y qué pasa? Quédate quieto, tómate tu tiempo. Se ha determinado que las culturas nórdicas, sobre todo esta de Noruega, Alemania, Finlandia, pues ha ralentizado su sistema educativo y los muchachos han salido de ese porcentaje de suicidios que se estaban manejando. Y ahora parece que son personas mucho más felices. Y cuando llega la etapa de la adultez, toman al toro por los cuernos y resuelven las cosas con mucha paz, porque una de las cosas que se necesita es la paz para entender, para comprender y para actuar de modo correcto. ¿Qué vamos a hacer? Para el cristiano el norte es Jesús. Y no habría una esperanza tan real si no nos hubiese dejado la escritura, para que nosotros viniéramos a averiguar, para que nosotros viniésemos a leer, a conocer. Y hay algo tremendo que la escritura tiene, que es que no oculta nada. Muestra los escenarios hasta los escenarios más bajos de los hombres de Dios. Vemos a un David mandando a Urías Geteo al frente de batalla para que muera porque había tenido relaciones con su esposa y la había dejado encinta. A David. Vemos a Moisés golpeando aquello y matando matando al egipcio. Y hasta, de cierta manera,
puesto en 3-2 en el momento en que golpeó la roca para que saliera el agua, por lo cual no pudo entrar a la tierra prometida. Vemos a un Sansón totalmente dominado por la lujuria y por las mujeres, y cómo terminó, como dice la escritura: he visto grandes hombres que por causa de una mujer son reducidos a un cascajo de pan, a una miga de pan. Pues. Es muy. Quien no le guste leer la Biblia, pues yo igualito lo respeto y todo, pero se está perdiendo de grandes, es más, de los valores más tremendos. Dicho por Gandhi, dicho por el Buda, no acerca de la Biblia precisamente, pero sí cuando se habla acerca de grandes pensadores, Jesús, que es el verbo, y el verbo es la palabra, son las máximas expresiones de sabiduría. En ellas se esconden tesoros del pensamiento, tesoros de la inteligencia, tesoros de la ciencia, que están escondidos y que Dios se las hace saber a aquellos que de verdad la están buscando. Gracias a Dios por la palabra y porque la podemos leer. Vamos a ver qué dice ¿qué vamos a aprender? ¿Qué haremos? Fue la pregunta anterior, como poner a Cristo en el escenario principal. Y vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. El capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 2, 3 y 4, dice: puesto los ojos en Cristo. Eso es, ¿qué haremos? Vamos a poner los ojos en Cristo entonces. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo que tenía puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él no tuvo en cuenta lo que iba a padecer, porque él sabía lo que venía más adelante. Por eso es que tú no te pongas a estar pensando en que, cónchole, me viene una... No, espérate a ver qué es lo que va a venir después cuando superes, porque lo vas a superar. Si te lo propones, lo vas a hacer. Dice Charles Stanley, el gran pastor y evangelista estadounidense, el doctor Charles Stanley, dice: eres lo suficientemente listo para conseguir lo que te has propuesto, porque Dios te puso esa medida de fe y Dios te dio aptitudes. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, o sea, el de ustedes y el mío, no se canse hasta desmayar, porque ustedes todavía, de verdad, es que no han sufrido hasta la sangre como sufrió Cristo. Y hay que ver, habrán unos que sí dieron sus vidas y están los mártires, y personas que se fueron con toda la paz y toda la tranquilidad porque sabían que habían cumplido su misión y sabían que estaban muriendo en convicción, porque la fe es tan tremenda que cambia tu mundo a tal modo que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y entonces, ¿qué? Lo que tú estás viendo que ahorita va a ser de repente una gran prueba, una gran situación, los que le ponen un cuchillo aquí porque les van a cortar las cabezas si no dicen que no son cristianos y qué tal, ellos saben que lo que están viendo ahorita no va a ser más. Cuando cierren los ojos aquí y los abran en otro sitio, recibirán su corona, porque habrán resistido hasta el final. Entonces veamos que esa es... ¿Qué haremos? Poner los ojos en Cristo. Y, como le estaba hablando, buscar la paz, porque en la paz se resolverán muchas cosas. Con la paz se resolverán muchas cosas. Busca la compañía de tus familiares, busca la compañía de tus amigos, los que de verdad confían y los que de verdad no son tóxicos, y los que te saben aconsejar de modo correcto, los que no te van a tirar por un voladero, como le digo yo a las personas que vienen a mí en consejería, que de repente me atrevo a dar una sugerencia. Yo no te voy a tirar por un voladero, porque no hablo de mí mismo. Hablo lo que está en la palabra. Gracias a Dios. Y le sugiero lo mismo a cada uno de ustedes. Acuérdense de algo, que la situación difícil
Es más, es tan difícil que los traumas para los niños pequeños, es tan difícil que el trauma para el niño pequeño le daña los lóbulos frontales cuando le hacen tomografías. El que está traumado y no ha superado y no ha hablado, que vive en el trauma, que no ha tenido la resiliencia, no prenden, no alumbran sectores de su cerebro. A diferencia del que tiene un sufrimiento, porque el que tiene un sufrimiento de cierta manera quiere seguir luchando y va a seguir hacia adelante. Acuérdense también de una premisa que les voy a dar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú verás si sigues sufriendo. Enfócate y enfréntalo. Mira cómo Jesucristo enfrentó esa cruz, ¿sí? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo tuviéramos la bendición que se le había dado a Abraham. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender en base a la resiliencia, vamos a aprender algo. Segurización. Vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque ya vamos a superar la tragedia, vamos a superar el evento traumático y ya vamos a enfrentar las cosas con otro garbo, con otro ímpetu. Aparte, la Escritura dice, pon los ojos en Cristo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde tu vida está escondida en Él. Cuando Él se manifieste, tú serás de los primeros que irá con Él. Aprenderemos también la paz, porque en medio de la paz tomaremos las mejores decisiones. Y acuérdese de no ser precipitado. Y acuérdese de con quién va a hablar, de a quién le va a contar. Y tenga prudencia y sea discreto. Porque hay gente que necesita hablar, pues, pero sepa con quién lo hace. Porque tiene que haber la confidencialidad. ¿Sí? Y mantener sobre todo eso. La paz consiste en que tú tienes la paz dentro porque estás justificado con Dios por medio de Jesucristo y por medio de la fe. Pero nadie va a tener fe si no oye la palabra de Dios. Por eso es que yo te aconsejo que la leas, que la busques, que tomes tu tiempo y que medites en ella, para que tu fe aumente. Y por medio de la fe, que es un don que Dios te dio, crees en Jesucristo, quien te está justificando. Aparte, el reino de Dios no consiste en todo este tipo de afanes del mundo que son tremendos, y sobre todo en esa lucha y en ese daño y en esa guerra y en ese homicidio y en ese robo y en ese hacer la casa, en aquella preocupación, en ir a buscar la comida, en comprar el gas, en que no consiste en eso, consiste en paz, en justicia y en gozo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu habita en ti. Ten mucho cuidado de no ahuyentarlo por medio de tu dureza, porque si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice el libro de Salmos. Y para finalizar, veamos qué dice el libro de Job. Vamos a ver qué dice el libro de Job. El libro de Job te dice en el Santiago 5:11. Vamos a ver qué dice Santiago 5:11. Santiago 5:11 te dice de modo siguiente: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que Dios le dio, que es compasivo con él, que fue compasivo con él. Por supuesto. Job, podemos revisar, vamos a revisar automáticamente el libro de Job. Tenemos por ahí alguna lectura de Job. Y es importante mirar lo que padeció este hombre y cómo pensó después de la resiliencia. Vamos a ver cuál fue su gran enseñanza. Dice Job diciéndole a Dios, dice: yo conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti, Señor. En el 42, en el capítulo 42 del libro de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía.
Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por medio de qué? De las improntas. Él decía tropiezo, Jesús. Te va a enseñar, te va a enseñar por medio de su palabra. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este era un hombre que creía algo de él mismo, pero resultó ser que Dios todavía tenía más proceso para Job. Era enseñarlo. Era realmente que aprendiera el valor. Y tú tienes que aprenderlo. Fernando debe aprenderlo. El vecino lo tiene que aprender. Tu tío, tu hermano lo tiene que aprender. Tu hijo lo tiene que aprender. Tienes que aprender a cuidar a tu hijo, a tu hija. Ya en esta situación de precariedad del país, va una generación, porque la generación se puede contar como 25 años. Y vean el ataque que hubo. Un ataque tremendo a la juventud, a aquellos que se fueron, los que tuvieron que hacer cosas que no tenían que hacer. Vamos a ver qué hace la resiliencia después de este momento, después de este periodo, después de este hecatombe, se pudiera decir, después de este momento tan difícil y tan crucial. Aprendamos algo, y lo dice la Escritura, y quiero que lo tengan muy en cuenta, y es que en el Hecho 14, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 22, te dice lo siguiente: confírmense los ánimos a los discípulos, exhórtelos a que permanezcan en la fe y díganle lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos todos en el reino de los cielos. El reino de los cielos implica cosas, porque Dios está arriba, pero nosotros estamos aquí y hay una situación con la cual tenemos que luchar. ¿Qué nos va a fortalecer? Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me lo bendiga. Espero que la resiliencia sea un aspecto de ahora en adelante en tu vida. No te quedes estancado, estancada allí. Ayuden a sus niños a crecer bien. Otórguenles el tiempo necesario. Ellos son los baluartes y ellos son los formadores de aquí en adelante, de los que van a venir y de los que van a venir. ¿Qué mundo vamos a dejar y en manos de quién los vamos a dejar si son una serie de personas que están con serios problemas cognitivos? Porque ya la tecnología no los deja ni pensar. Analícenlo, ralentícenlo y sáquenlo de ese tipo de tortura, ¿vale? Que a veces implica el andar a la par. No. Enséñale el valor de un beso, de un abrazo, de una caricia en la cabeza, de un abrazo, de un te quiero, hijo, te quiero, hija. Eres un buen regalo que Dios me regaló. Y no solamente con palabras, porque hablaremos de nuestro testimonio y hablaremos de nuestra vida y cómo sobrepasamos el trauma y cómo fuimos adelante por medio de la impronta, por medio de la resiliencia con nuestros propios hechos. Dios me los bendiga. Un saludo a Leonardo José Prada, mi hijo, a María Fernanda Prada Mosquera, allá en Argentina. La bendigo, la ayudo, la bendigo y le deseo lo mejor. Y a mi hijo también lo bendigo y le deseo lo mejor, a mis familiares que me han apoyado, y espero que este video haya sido de bendición. Dios me los bendiga y sepan que los quiero mucho.